Olvídate del viaje a la playa, viejo tonto, dijo mi yerno con tono burlón, cancelando mi reserva en el resort. Yo respondí con calma, está bien. Pero mientras él pensaba que había ganado, yo reservé todo el resort a su nombre e invité a todos sus enemigos. Llegó al caos, su vida desplomándose, y suplicó, por favor, detente. Demasiado tarde. Las consecuencias de la traición son inevitables, y ahora pagará por todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu región ahora mismo. El ping del correo electrónico sonó mientras tenía las manos sumergidas en el motor de mi Mustang del 67. Dedos manchados de aceite, olor a metal y grasa, el canto de los grillos entrando por la puerta abierta del taller. Este era mi santuario. Entonces vi el asunto en mi teléfono. Cancelación de reserva. Sapphire Shores Resort. Me limpié las manos y lo abrí. Tu reserva SR 47832 para del 15 al 17 de junio ha sido cancelada a solicitud del señor Derek Turner. Derek Turner, mi yerno. Me quedé un momento quieto, la llave inglesa todavía en la mano, tratando de entenderlo. Yo había reservado esa suite frente al mar hace 3 meses. $2.340 para un fin de semana del Día del Padre. Solo yo, el agua y mi cámara. Una oportunidad para fotografiar el amanecer sin que nadie me dijera que estaba perdiendo el tiempo. Las luces de la casa estaban encendidas. Desde la ventana del taller podía ver la terraza. Derek, su madre, Merlin y su socio, Scott, sentados alrededor de la mesa exterior, copas de vino reflejando la luz del porche. Se reían de algo. Caminé por el césped hacia ellos. La tarde de junio era cálida, pegajosa por la humedad que venía de la bahía. Mi bahía, mi casa, aunque no lo pareciera por cómo se habían acomodado. Derek en la cabecera de la mesa como si fuera el dueño del lugar. Merlin haciendo la corte a su lado. Scott con los pies sobre mis muebles de terraza. Frank, me vio Derek primero, su sonrisa demasiado amplia, demasiado complacida. Solo estábamos hablando de ti. Recibí un correo, dije, manteniendo la voz neutra. De Sapphire Shores. Ah, eso, Derek agitó la mano como espantando una mosca. Sí, tuve que reprogramar el lugar. Frederick Walters, el inversor al que he estado cortejando durante meses, finalmente aceptó una reunión del 20 al 22 de agosto. Es enorme para la empresa. Cancelaste mi reserva. Vamos, Frank. Puedes ir a la playa en cualquier momento. Hay un muelle perfectamente bueno aquí en Sarasota. Tomó un sorbo de vino. Mi vino, de mi vendedor. Esto es negocios. Negocios de verdad. No, gesticuló vagamente hacia mi taller. Jugueteando con autos viejos. Merlin se inclinó hacia adelante, su rostro dispuesto en lo que probablemente pensaba que era simpatía. Olvídate del viaje a la playa, viejo tonto. Derek está haciendo algo importante aquí. Lo entiendes, ¿verdad? A tu edad, deberías estar tomándotelo con calma. Scott bufó en su copa, tratando de ocultar la risa y fallando. Miré a mi hija Valerie, que estaba al otro extremo de la mesa, mirando fijamente su plato. No había dicho palabra, no levantaba la vista. Sus dedos giraban el tallo de la copa de vino una y otra vez. Valerie, dije en voz baja. Alzó la vista y comenzó a abrir la boca, pero Derek intervino. Val sabe lo importante que es esto. ¿Verdad, cariño? El contrato de Turner Strategic Solutions con Walters podría salvar la empresa. Tu padre lo entiende. Es un hombre de negocios, ¿no, Frank? Bueno, lo era antes de que la jubilación te ablandara. La manera en que lo dijo, la crueldad casual envuelta en falsa preocupación. La suposición de que simplemente aceptaría, me daría la vuelta, sería el anciano inofensivo que querían que fuera. Entiendo, dije. La sonrisa de Derek se amplió. Creía que había ganado. Todos ellos lo creyeron. Incluso Valerie, que finalmente me miró con algo parecido a alivio, contenta de que no habría un escándalo, que no habría conflicto. Contenta de que su padre estuviera demasiado cansado, demasiado agotado, para responder. Bien, dijo Derek, levantando la copa. Sabía que lo entenderías.
Ahora, solo estábamos discutiendo la estrategia de presentación para Walters. Scott, ¿qué dijiste sobre las proyecciones trimestrales? Regresé al taller. Detrás de mí, su conversación continuó, salpicada de risas. Mi mano estaba sorprendentemente firme mientras limpiaba las herramientas, devolviendo todo a su lugar. El Mustang estaba allí, medio restaurado, paciente. Había esperado 58 años. Podía esperar un poco más. Dentro de mi pecho, algo frío y preciso encajaba en su lugar. Fui a mi habitación, ahora la habitación de huéspedes, aparentemente, aunque esta era mi casa, comprada con dinero que había ganado en más de 40 años en la industria hotelera. Abrí mi laptop. El correo seguía allí. Lo leí de nuevo con atención. Luego abrí mis contactos. El número de Diana Chow seguía allí junto con docenas de otros de mis años en Coastal Luxury Group, gerentes de resorts, dueños de hoteles, conserjes de Miami a Monterrey, personas que recordaban cuando ayudé a lanzar sus carreras, que me debían favores, que sabían de lo que era capaz cuando decidía actuar. En mi escritorio saqué un bloc de notas. Comencé a hacer listas, nombres, números, posibilidades. Derek pensaba que era un jugador. Pensaba que su pequeña firma de consultoría lo hacía alguien. Pensaba que estar casado con mi hija le daba influencia, el derecho a tratarme como un mueble en mi propia casa. No tenía idea del juego que acababa de comenzar. El reloj en mi mesita marcaba las 11:47 de la noche. Para cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse por la ventana, tenía 17 páginas de notas. El plan era elegante, meticuloso y lo lastimaría exactamente donde se lo merecía. Sonreí por primera vez desde que leí ese correo. Derek quería jugar a los negocios. Bien, veamos cómo maneja jugar contra alguien que realmente conoce las reglas. No pude dormir, pero no de enojo, sino de planificación. La planificación detallada y metódica que no hacía desde mi último año en Coastal Luxury Group, cuando orquestamos la adquisición de toda la cadena de resorts de un competidor solo con paciencia y llamadas estratégicas. Alrededor de las 4 de la madrugada, recordé la primera vez que Derek me llamó viejo tonto. No fue a la cara entonces. Hace 2 años, en Acción de Gracias. Volvía del baño y lo escuché en la cocina hablando con Scott. El viejo tonto quiere darle consejos a Valerie sobre la educación del niño, había dicho Derek, su voz rezumando desprecio, como si supiera algo sobre criar hijos hoy. Solo ocupa espacio en esa casa, vive de su pensión, jugando con autos. Scott se rió. ¿Cuándo moverás fichas sobre la propiedad? Pronto, una vez que tenga el poder notarial. Se está volviendo olvidadizo. No será difícil convencer a Valerie de que necesita ayuda para manejar sus asuntos. Me quedé en el pasillo 10 minutos, viendo por la rendija de la puerta, observando a mi yerno tramar contra mí mientras comía en mi mesa. Debería haber actuado entonces, pero me dije a mí mismo que estaba paranoico, que Derek solo desahogaba, que amaba a Valerie y eso era suficiente. El segundo recuerdo vino de mi propio pasado, hace 30 años. Estaba en una suite de hotel en Miami con Richard Walters, padre de Frederick, viendo cómo su imperio empresarial se desmoronaba en tiempo real. La crisis financiera del 2008 lo había golpeado duro. Hizo malas inversiones, peores decisiones, y sus hoteles estaban cayendo uno por uno. «Estoy acabado», Frank dijo, su voz hueca. 3 generaciones de construcción se han ido. Miré las hojas de cálculo, los contratos, la deuda. Luego tomé el teléfono y empecé a llamar favores. Para la mañana, había asegurado un préstamo puente de $230,000, garantía personal de mi parte, que mantuvo a flote su propiedad insignia, justo el tiempo suficiente para reestructurar. Le llevó 5 años recuperarse, pero lo logró. «Te debo todo», dijo Richard cuando finalmente me pagó todo con intereses. «Mi hijo Frederick lo sabrá. Sabrá lo que hiciste». Me pregunté si Derek conocía esa historia. Probablemente no. Nunca preguntó sobre mi carrera, nunca quiso oír sobre las décadas que pasé construyendo relaciones en una industria donde la reputación lo era todo. Para él, yo era solo un obstáculo, un recurso a explotar. El tercer recuerdo era más reciente. Hace 3 semanas, entré a la sala y encontré a Merlin mostrando a Valerie un folleto de Sunset Haven, un centro para personas mayores.
Estaba marcando los precios con un rotulador. 6.800 al mes, decía Merlin. Pero piensa en la tranquilidad, querida. Tu padre ya está mayor. ¿Y si algo le pasa? ¿Y si se cae o se olvida de apagar la estufa? Valerie parecía insegura. Está bien, dijo. Está tan lúcido como siempre. ¿Sí? ¿Has notado cuánto tiempo pasa solo en ese taller, deambulando a horas extrañas? No es saludable. Me retiré antes de que me vieran. Más tarde encontré el folleto en la basura de la cocina, enterrado bajo los pozos de café, ahora sentado en mi escritorio mientras el plan tomaba forma. Entendí que no solo me estaban faltando el respeto. Estaban intentando borrarme, apropiarse de todo lo que había construido, mi casa, mi autonomía, mi dignidad, y empaquetarlo en su narrativa del anciano en declive que necesitaba ser manejado. El amanecer se rompió sobre la bahía, pintando mi taller de luz dorada. El Mustang seguía esperando. A diferencia de Derek, yo entendía la paciencia. A diferencia de él, sabía que el poder real no es abrirse paso a la fuerza, sino saber qué botones presionar, qué relaciones activar, qué fichas mover. Tomé mi teléfono. Primera llamada, un contacto antiguo de mis días en la costa, alguien que aún trabajaba en gestión de resorts. Segunda llamada, un investigador privado que había usado años atrás para diligencia corporativa. Tercera llamada, esa sería especial. Esa sería a Diana Chow en Sapphire Shores. Derek había cancelado mi reserva. Estaba bien. Tenía planes mucho mayores para ese resort, planes que harían que su pequeña reunión con inversores pareciera una merienda infantil. Mis manos estaban firmes mientras marcaba. Mi voz, calmada, profesional, cálida. Este era Frank Harrison, el que construyó relaciones durante 40 años, salvó el negocio de Richard Walters, lanzó carreras y creó oportunidades. Derek pensaba que me había humillado la noche anterior. Pensaba que me había puesto en mi lugar. No tenía idea de que me acababa de dar la cuerda que necesitaba. Para el martes por la mañana, había hecho 17 llamadas. Para el miércoles, el investigador privado estaba contratado. Para el jueves, Diana Chow y yo teníamos un acuerdo que me hacía sonreír cada vez que pensaba en ello. Derek quería jugar en las grandes ligas. Perfecto. Veamos cómo lo maneja cuando alguien con conexiones reales empieza a jugar de vuelta. El viernes por la mañana, 6 de junio, conduje a Miami. 3 horas por la enero del 75, ventanas abiertas, el motor reconstruido del Mustang ronroneando como recordando sus días de gloria. Le dije a Valerie que iba a visitar a un viejo colega. No era mentira, técnicamente, solo no toda la verdad. El informe del detective estaba en el asiento del copiloto. Michael Burns, el investigador que contraté, trabajó rápido. Turner Strategic Solutions estaba sangrando dinero, 127.000 en deuda. 3 clientes amenazando con demandas. Y lo mejor, Derek había sacado un préstamo contra mi casa usando un poder notarial falsificado. Mi casa, la que compré en 1998 con dinero que gané negociando. Derek ni siquiera podía comprenderlo. Debería haber estado furioso. En cambio, me sentí casi agradecido. Me había dado todo lo que necesitaba. Frederick Walters trabajaba en una elegante torre de oficinas en el centro de Miami, todo vidrio, acero y dinero. Su recepcionista reconoció mi nombre de inmediato. Señor Harrison, el señor Walters estará encantado. Por favor, pase. Frederick se levantó al verme, vino alrededor de su escritorio con genuina calidez. Tenía 45 años, los ojos de su padre, los ojos de Richard y el mismo apretón de manos firme. Tío Frank me abrazó. No como un saludo profesional, sino con afecto verdadero. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 años. 4, dije. El funeral de tu padre. Su expresión se ensombreció. Todavía lo extraño cada día. Señaló hacia los sillones de cuero junto a la ventana. Hablaba de ti hasta el final. ¿Sabes lo que hiciste en 2008? ¿Cómo salvaste todo? Nos sentamos. Miami se extendía debajo de nosotros, interminable y brillante. Pensé cómo abordar el tema y decidí ser honesto, o casi.
Necesito preguntarte sobre Derek Turner. El rostro de Frederick cambió, la calidez se volvió profesional. Turner Strategic Solutions. Ha estado persiguiendo una reunión conmigo durante 8 meses, muy persistente. Pausó. ¿Por qué? Es mi yerno, casado con mi hija Valerie hace 5 años. Ah, Frederick se recostó. Percibo que esto no es una referencia de rutina. Canceló mi reserva del Día del Padre en Sapphire Shores. Dijo que necesitaba el lugar para una reunión contigo. Luego me llamó viejo tonto en mi cara. La mandíbula de Frederick se tensó. No he aceptado ninguna reunión. Lo sé, pero le dijo a todos en casa que sí. Está apostando todo a este trato contigo. Literalmente. Su empresa se está hundiendo y cree que tú eres su salvavidas. ¿Y quieres que haga qué? Preguntó Frederick. Quiero que vengas a Sapphire Shores el 20 de agosto. Entres en cualquier evento que esté organizando y finjas no haber oído nada de Derek Turner ni de su empresa. Frederick estuvo callado un largo momento. Luego, una lenta sonrisa apareció en su rostro. No me estás pidiendo destruirlo. Me estás pidiendo que lo deje destruirse a sí mismo. Frente a todos los que le importan. Sí. Mi padre siempre dijo que eras el negociador más despiadado que había conocido. Lo decía como cumplido. Frederick se levantó y extendió la mano. Será un placer, tío Frank, después de lo que hiciste por mi familia. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Apretamos manos. Mientras conducía de regreso a Sarasota, sentí algo que no había sentido en años, el filo agudo del enfoque competitivo. La misma sensación que tenía al cerrar acuerdos millonarios, al convertir situaciones imposibles en victorias. Derek pensaba que era blando, acabado, un anciano jugando con autos. Estaba a punto de aprender la diferencia entre jugar a los negocios y serlo de verdad. Esa noche hice más llamadas desde mi taller. Marcus Jenkins, el mayor competidor de Derek, contestó en el segundo timbre. Señor Jenkins, mi nombre es Robert Chen. Soy el nuevo asistente del señor Turner. La mentira salió fácil. Llamo para invitarle a un evento exclusivo de networking en Sapphire Shores Resort, del 20 al 22 de agosto. Todos los gastos cubiertos. El señor Turner quería extender una invitación personal a líderes clave de la industria. Pausa. Derek Turner me está invitando a un evento de networking. Se oyó divertido. Interesante. 3 competidores más. Mismo guión. Mismos resultados. A medianoche, había invitado a todos los que Derek había cruzado, engañado o insultado. 8 confirmaciones. 2 más en espera. Todos curiosos por lo que Derek Turner realmente tramaba. La casa estaba en silencio cuando entré. Desde la habitación de Valerie podía oír a Derek hablar por teléfono con Scott. Sus voces bajas, pero emocionadas. Walters confirmado para el 20. Esto es todo, hombre. Una vez que cerremos este trato, finalmente podremos avanzar con los otros planes. ¿Otros planes? Ya sabía cuáles eran. El poder notarial falsificado, los folletos de residencia para mayores, el borrado sistemático de Frank Harrison de su propia vida. Seguí caminando. En mi habitación añadí 8 nombres más a mi lista. El plan se ensamblaba como un proyecto de ingeniería complejo. Cada pieza encajando a la perfección. Derek había pasado 5 años socavándome. 5 años de pequeñas crueldades y desprecios casuales. Pensaba que no notaba nada. Que era demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado irrelevante para responder. Lo que no entendía era que yo había pasado décadas en una industria donde un paso en falso podía costar millones. Donde las relaciones eran moneda y la reputación lo era todo. Donde la paciencia no era debilidad, era estrategia. Y ahora, toda esa experiencia, todas esas conexiones, todas esas relaciones cuidadosamente cultivadas estaban a punto de rendir frutos. Derek ni siquiera podía imaginarlo. Me miré en el espejo del baño. Mismo cabello canoso, mismo rostro curtido. Pero detrás de mis ojos, algo había cambiado. El viejo Frank, el suegro complaciente, el retirado inofensivo, se había ido.
En su lugar estaba el hombre que construyó su carrera sabiendo exactamente cómo hacer que la gente lamentara subestimarlo. Los días posteriores a Miami cayeron en un ritmo cuidadoso. Mantenía mi rutina habitual, trabajando en el Mustang, dando paseos matutinos por la bahía, siendo el anciano dócil que esperaban. Pero ahora estaba observando, realmente observando. Y una vez que comienzas a mirar, lo ves todo. La tarde del martes, Dererick y Scott estaban en la sala con hojas de cálculo esparcidas por todas partes. Les llevé café, actuando como el suegro servicial, y eché un vistazo a los números sobre el hombro de Dererick. Proyecciones de ingresos que eran pura fantasía. Listas de clientes que incluían empresas que ya los habían despedido. Una casa de naipes construida sobre mentiras y deseos. Gracias, Frank, dijo Derek sin levantar la vista. Su tono sugería que yo era el asistente. Sonreí. Cuando quieras. La mañana del miércoles, Merlin acorraló a Valerie en la cocina. Yo estaba en el pasillo, técnicamente fuera de su vista. Necesitamos la firma de Frank en los papeles de tutela antes del 1 de julio, dijo Merlin en voz baja. Una vez que la reunión de Dererick con Walter salga bien, tendremos el apalancamiento financiero para presionar más. Frank no puede vivir solo mucho tiempo. No es seguro. ¿Papeles de tutela? La voz de Valerie era insegura. ¿De verdad van a seguir adelante con eso? No lo sé, Merlin. Papá parece perfectamente capaz. Cariño, tú no estás aquí durante el día. Lo veo deambular confundido. Ayer no recordaba dónde había puesto las llaves del coche. Le tomó 20 minutos encontrarlas. Una mentira. Había pasado todo el día en mi taller, pero Valerie no lo sabía. Salí de nuevo al exterior antes de que me vieran. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por el esfuerzo de mantener la calma, de no confrontarlas allí mismo. Pero la confrontación no era la jugada. Todavía no. Esa tarde tenía una cita que había estado esperando. La oficina de Edward Glenn ocupaba la esquina de un edificio profesional en Tamiami Trail. Glenn tenía 58 años, cabello gris acero, ojos agudos que no dejaban escapar nada. Señor Harrison, un placer conocerlo, dijo estrechando mi mano con firmeza. Su mensaje mencionaba algunas preocupaciones sobre planificación patrimonial. Varias. Le mostré el informe del investigador, el poder notarial falsificado, el préstamo tomado contra mi casa, el intento de presentación de tutela. La expresión de Glenn se oscureció mientras leía. Esto es fraude. Fraude criminal. Podría hacer que su yerno sea arrestado. Podría, dije, pero no es lo que quiero. Todavía no. ¿Qué quiere entonces? Quiero proteger mis bienes de manera completa e irrevocable. Quiero que todas las vías legales que están tratando de explotar estén selladas y quiero que se haga en silencio, para que no se den cuenta hasta que sea demasiado tarde. Glenn se recostó en su silla. Un fideicomiso en vida bastaría. Transfiera todos los bienes al fideicomiso, su casa, cuentas, inversiones. Usted sigue como fideicomisario y beneficiario durante su vida. A su muerte, todo pasa directamente a su heredera designada. En este caso, su hija, directamente a Valerie, sin pasar por su esposo. Fácil de hacer. Incluiremos cláusulas específicas excluyendo a los cónyuges de la herencia. Esa prueba de fallos. Tomó notas. ¿Qué hay de la gestión inmediata, dado el intento de su yerno de obtener poder notarial? Preguntó. Asígnelo a un asesor financiero neutral, no familiar. Alguien sin intereses más allá de la responsabilidad profesional. Puedo recomendarle varios. Glenn me miró. Señor Harrison, esto es un trabajo meticuloso. La mayoría de las personas en su situación estarían entrando en pánico. Usted va 3 pasos adelante. He tenido práctica, dije con sequedad. El papeleo tomó 3 días. 3 días de reuniones, firmas, notarizaciones. El fideicomiso por sí solo tenía 47 páginas. Cada activo catalogado, la casa valorada en $1.240.000, cuentas de ahorro por $380.000, portafolio de inversiones por $620.000. Todo transferido a una fortaleza legal que Derek no podía tocar. El 18 de junio,
El día en que se hizo oficial, me regalé un almuerzo en un restaurante frente al mar. Me senté con mi cámara, fotografiando los barcos en el puerto, sintiéndome más ligero que en años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Diana Chow de Sapphire Shores. Salón de conferencias y 87 habitaciones confirmadas del 20 al 22 de agosto. Nombre en el registro, Derek Turner. Total, $22.550 tras descuento por fidelidad. Esperamos verlo, Frank. Hermoso. Perfecto. Absolutamente perfecto. Esa noche, Derek anunció durante la cena que todo estaba encajando. La reunión con Walters estaba confirmada. La presentación casi lista. Turner Strategic Solutions estaba a punto de dar un giro. Esto lo cambiará todo, dijo, levantando su copa de vino. Mi vino por los nuevos comienzos. Merlin brillaba junto a él. Scott le dio una palmada en la espalda. Valerie esbozó una sonrisa, aunque la vi mirarme con algo que podía ser culpa. Por los nuevos comienzos, repetí, levantando mi copa. Derek me miró a través de la mesa. Por un instante, vi un destello de incertidumbre, como si tratara de entender por qué ya no estaba resistiendo, porque me había vuelto tan complaciente. Luego pasó. Sonrió, satisfecho de que finalmente me había roto. Finalmente puso al viejo en su lugar. Sonreí de vuelta. Que piense lo que quiera. En 3 meses estaría en el vestíbulo de Sapphire Shores, viendo cómo su mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Cada persona a la que había perjudicado, cada competidor que había subestimado, cada mentira que había contado, regresando de golpe. Y yo estaría allí, cámara en mano, documentando cada momento de su realización. Esa noche, solo en mi taller con el Mustang, me permití un momento de satisfacción. El coche avanzaba bien. Carburador nuevo instalado la semana pasada. Transmisión reconstruida, pintura programada para julio. Todo a su tiempo, todo en su lugar, paciencia y precisión. Derek me había enseñado algo valioso. En realidad, me mostró que había sido demasiado pasivo durante demasiado tiempo, demasiado dispuesto a mantener la paz, a evitar conflictos, a dejar pasar las cosas por la armonía familiar. Pero hay una diferencia entre mantener la paz y ser un felpudo, entre paciencia y pasividad, entre elegir tus batallas y dejar que la gente te pisotee. Había elegido mi batalla ahora, y cuando pasas toda tu carrera aprendiendo a ganar, no olvidas solo porque te jubilaste. Pasé mi mano por el capó del Mustang. En 2 meses, este coche estaría rugiendo por la carretera, restaurado a su antigua gloria. Igual que mi vida. Derek pensó que había ganado. Pensó que había asegurado su futuro a mi costa. El 1 de julio llegó con el calor opresivo de Florida que hace que todo pese más. Conduje a la oficina de Edward Glenn en Tamiami Trail con una carpeta manila que pesaba casi nada pero contenía todo. La recepcionista me hizo pasar de inmediato. El abogado se levantó al verme. 58 años, cabello gris acero, el tipo de apretón de manos que indica que no pierde tiempo en cortesías cuando hay trabajo que hacer. Señor Harrison, su mensaje mencionaba preocupaciones urgentes sobre planificación patrimonial. Coloqué la carpeta sobre su escritorio. Mi yerno ha estado ocupado. Pensé que debería ver exactamente lo ocupado que estaba. Abrió la carpeta. El primer documento era la solicitud de préstamo, $45.000 contra mi casa en 3847 Beaisore Drive. Mi firma al final, excepto que no era mi firma. Casi igual, pero no del todo. La F de Frank tenía un lazo que jamás había hecho en mi vida. La expresión de Glenn se oscureció al pasar las páginas. El sello notarial de alguna oficina en Tampa. El poder notarial que supuestamente daba a Derek control sobre mis bienes. Estados de cuenta mostrando que el dinero se había depositado en la cuenta de Turner Strategic Solutions 3 semanas antes. Esto es fraude, dijo en voz baja. Fraude criminal, falsificación de documentos, robo de identidad, uso no autorizado de propiedad como garantía. Me miró. Podría arrestar a su yerno hoy mismo, imputarlo, procesarlo. 5 años mínimo si lo condenan. Lo sé. Entonces, ¿por qué está aquí en lugar de en la comisaría? Me recosté en mi silla.
Porque quiero algo más permanente que un caso criminal que podría tardar años en resolverse. Quiero mis bienes protegidos completamente, de manera irrevocable, y quiero que se haga de forma que Derek no lo vea hasta que sea demasiado tarde para actuar. Glenn me estudió largo rato. Luego sonrió. No una sonrisa cálida, sino la de alguien que reconoce a un colega profesional en acción. Cuénteme qué está pensando. Pasamos 3 horas ese primer día trazando el plan. Un fideicomiso en vida. La clase de fortaleza legal que toma todo lo que poseo y lo coloca en un lugar que las manos codiciosas de Derek nunca alcanzarán. La casa, valorada en 1.240.000, cuentas de ahorro por 380.000, portafolio de inversiones por 620.000, todo transferido a un fideicomiso con mi persona como fideicomisario y beneficiario durante mi vida. Y al morir, Glenn preguntó, directo a Valerie, mi hija, no a través de su esposo, sin copropiedad, solo de ella, con cláusulas específicas excluyendo cualquier reclamo conyugal. Eso es irrompible en Florida. Podemos hacerlo a prueba de fallos. Tomó notas. ¿Y la gestión inmediata? Dadas las circunstancias, deberíamos establecer un poder notarial a alguien que no sea familia. ¿Puede recomendarme un asesor financiero? Varios, dijo. Lo haré conocer con ellos esta semana. El papeleo tomó tiempo. Días de reuniones, firmas, notarizaciones, cada documento revisado 3 veces, cada disposición examinada desde todos los ángulos. Glenn trabajaba como alguien que sabía que en el derecho los detalles lo son todo. El 10 de julio, mientras Derek y Scott estaban en la oficina, presumiblemente trabajando la presentación para Walters, me reuní con Margaret Chen, la asesora financiera recomendada por Glenn. 62 años, ojos agudos, reputación por gestionar patrimonios 10 veces más valiosos que el mío. El señor Glenn me puso al tanto de la situación, dijo mientras nos sentábamos en su oficina del centro. Su yerno intentó defraudarlo. Usted protege sus bienes. Claro y directo. ¿Puede encargarse? Puedo, pero necesita entender algo. Una vez que ejecutemos estos documentos, está declarando la guerra. Su yerno sabrá que alguien lo protege legalmente. Escalará. Lo pensé. Sobre la cara de Derek cuando se dio cuenta de que sus planes cuidadosos se desmoronaban. Sobre el shock de Merlin al descubrir que el plan de la residencia no funcionaría. Sobre el pánico de Scott al entender que su parte de la herencia se había evaporado. «Que escale», dije. «Estoy listo». Firmamos los documentos el 15 de julio. 47 páginas de lenguaje legal que esencialmente decían que los bienes de Frank Harrison eran suyos, protegidos por ley, y Derek Turner no podía tocar ni un solo dólar. El siguiente paso era más arriesgado. Glenn había revisado los documentos falsificados y encontrado a la notaria que los había estampado, una mujer llamada Patricia Vance, que trabajaba en un centro comercial en Tampa. Michael Burns, mi investigador, la localizó. Por $800. Había notariado un poder sin verificar identificación ni firmas, sin hacer ninguna de las cosas que los notarios están legalmente obligados a hacer. Tenemos 2 opciones, dijo Glenn el 16 de julio, denuncia criminal o demanda civil contra el banco que aceptó la garantía fraudulenta. El banco, dije. Más rápido, más limpio y doloroso para Derek. La sonrisa de Glenn fue afilada. Esperaba que dijera eso. La demanda se presentó el 17 de julio. Glenn actuó rápido. Moción de emergencia para alivio inmediato, citando fraude en la falla del banco al no verificar correctamente la documentación antes de aprobar el préstamo de $45.000. Teníamos todo: firmas falsificadas, testimonios sobre la notaria, la línea de tiempo mostrando que Derek había depositado el dinero el mismo día que se aprobó el préstamo. Los abogados del banco lo miraron y se rindieron. Una oferta de conciliación llegó el 18 de julio. Cancelarían inmediatamente el préstamo, exigirían el reembolso completo de Derek en 45 días, emitirían una disculpa formal y pagarían mis honorarios legales. A cambio, no se tomarían más acciones ni se haría publicidad. Glenn me miró. Tómelo. Tómelo. La carta se envió esa misma tarde. Correo certificado a la oficina de Derek en 153 Main Street. Me lo imaginé abriendo su escritorio. Probablemente con Scott mirando por encima del hombro.
su cara cambiando mientras leía. Su préstamo, BL 9847, ha sido anulado por violaciones procedimentales. El monto total de $48.200, principal más intereses acumulados, debía ser reembolsado antes del 1 de septiembre de 2025. Yo estaba en mi taller cuando escuché la explosión provenir de dentro de la casa. ¿Qué demonios es esto? La voz de Dererick se escuchaba lo suficientemente fuerte como para atravesar las paredes. Seguí trabajando en el carburador del Mustang, dejando que el sonido me envolviera como un ruido de fondo. Desde la ventana podía verlo caminar de un lado a otro por la terraza, con el teléfono pegado a la oreja. Scott estaba a su lado, con cara de pánico. Merlin había aparecido de algún lugar, con el rostro tenso de preocupación. No escuchaba sus palabras, pero sí podía leer su lenguaje corporal. Dererick estaba en pleno colapso, moviendo los brazos, el rostro rojo, esa vena en la frente que solo aparecía cuando realmente perdía el control. Scott trataba de calmarlo. Merlin hablaba rápido, probablemente sugiriendo soluciones y control de daños. Nada de eso serviría. El dinero se había ido, gastado en sus preparativos para Walters, el mobiliario nuevo de la oficina, los materiales de presentación, el depósito de la sala de conferencias en Sapphire Shores, todo lo que creyeron necesario para parecer exitosos, y ahora el banco lo reclamaba todo en 6 semanas. Me permití una pequeña sonrisa mientras apretaba un tornillo. Esto era solo el movimiento inicial. El verdadero juego estaba por comenzar. Esa noche, durante la cena, Dererick apenas habló. Su mandíbula estaba tan apretada que pensé que se le podrían quebrar los dientes. Merlin me lanzaba miradas sospechosas, como si intentara descubrir si yo tenía algo que ver con su súbita reversión de fortuna. Valerie lo notó. ¿Todo está bien? Bien, dijo Dererick secamente, luego suavizó su tono, recordando su máscara. Solo algunas complicaciones de negocios. Nada de qué preocuparse. Comí mi ensalada en silencio, la imagen perfecta del viejo inofensivo que no sabía nada de maniobras legales ni guerras financieras. Las semanas siguientes fueron una clase magistral de cómo observar a alguien desmoronarse lentamente. Dererick, Merlin y Scott pasaron julio corriendo de un lado a otro. Los veía reunidos en la sala a altas horas de la noche, portátiles abiertos, papeles por todos lados, escuchaba llamadas urgentes a horas extrañas, veía cómo vendían cosas. El BMW de Scott desapareció primero, reemplazado por un Honda de 10 años. Las joyas de Merlin comenzaron a desaparecer pieza por pieza. Sacaron otro préstamo, $52.000 al 18% de interés. Supe de ello porque Scott dejó los papeles sobre la encimera de la cocina una mañana y los fotografié con mi teléfono mientras fingía preparar café. Las paredes se les venían encima y ni siquiera sabían que yo era quien las empujaba. El 3 de agosto estaba en el taller terminando la nueva pintura del Mustang, azul profundo, el color original de 1967, cuando escuché pasos detrás de mí. Scott estaba en la puerta, incómodo. Su usual arrogancia había sido reemplazada por desesperación. «Señor Harrison, ¿puedo hablar con usted un momento?» No levanté la vista mientras pulía el capó. ¿Está hablando en serio? Escuche. Se acercó, manos en los bolsillos, intentando parecer casual y fallando. Dererick y yo nos dimos cuenta de que las cosas han estado tensas últimamente. Quizá fuimos demasiado agresivos con lo del poder notarial y las conversaciones sobre el asilo. Eso fue principalmente idea de Merlin. Vaya al grano, Scott, dije. Estamos en una situación financiera complicada, solo temporal hasta que el acuerdo con Walters se cierre. Pero si no podemos pagar ese préstamo antes del 1 de septiembre, enfrentaremos serias consecuencias. Me preguntaba si tal vez podríamos arreglar algún tipo de préstamo a corto plazo con usted. Se lo devolveríamos con intereses una vez. No. La palabra flotó en el aire entre nosotros. La expresión de Scott pasó por varias emociones: sorpresa, confusión, luego un destello de ira que trató de ocultar. Señor Harrison, no creo que lo entienda. Si Turner Strategic Solutions quiebra, eso afecta a Valerie también. A su hija, a sus nietos. Somos familia. Lo miré fijamente hasta que se incomodó. Familia, repetí. Interesante elección de palabra, Scott.
¿Eso estaba pensando cuando pagó $800 a ese notario para falsificar mi firma? ¿Cuando convenció a Dererick de sacar un préstamo contra mi casa sin que yo lo supiera? ¿Cuando usted y Merlin planearon a qué asilo enviarme? El color desapareció del rostro de Scott. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. No salió palabra, solo un sonido ahogado, como si se estuviera atragantando con su propia lengua. Déjenme ser claro, dije, volviendo a concentrarme en el auto. Ustedes tres han pasado años tratándome como si fuera senil, como si no notara nada, como si fuera demasiado viejo y estúpido para entender lo que pasa en mi propia casa. ¿Quieren un compromiso? Aquí lo tienen. Salgan de mi taller antes de que decida incluirlos en la demanda que presenté contra el banco. Scott retrocedió hacia la puerta, con el rostro del color del papel viejo. Dererick tiene razón sobre usted. No es tan inofensivo como aparenta. No, dije. No lo soy. Se fue. Lo vi atravesar el césped hacia la casa, probablemente para informar a Dererick y Merlin que el viejo tonto sí tenía dientes. Perfecto. Que se preocupen. La verdadera belleza estaba en verlos intentar mantener la compostura frente a Valerie. Dererick todavía jugando al empresario confiado. Merlin, la madre preocupada. Ambos fingiendo que todo estaba bien mientras, en silencio, sangraban dinero y opciones. El 15 de agosto, el teléfono de Dererick sonó durante el desayuno. Yo leía el periódico, o fingía hacerlo mientras observaba su rostro por encima de la sección de deportes. Abrió su correo y vi el momento exacto en que leyó el mensaje de Sapphire Shores. Su expresión pasó de neutral a complacida, casi eufórica. Está confirmado, dijo a Scott. Del 20 al 22, sala de conferencias y alojamiento para el equipo, todo. ¿Cuántos asistentes? Preguntó Scott, esperando 45 invitados según nuestra estimación. La sonrisa de Dererick era puro triunfo. Esto es todo. Aquí es donde lo cambiamos todo. Tomé un sorbo de café y no dije nada. Que tenga su momento. Que piense que Walters viene a salvarlos. Que imagine su reunión cuidadosamente planificada para presentar el futuro de su empresa a un hombre que apenas lo conocía. No tenía idea de que 67 personas asistirían a su fiesta. La mayoría, gente a la que había engañado, traicionado o insultado, todos creyendo que habían sido invitados personalmente por Derek Turner a un evento de networking exclusivo. Diana Chow y yo habíamos afinado los detalles en varias llamadas. Ella incluso añadió algunos toques propios, un banner de bienvenida con el nombre de Dererick, itinerarios personalizados para cada invitado, champaña premium en la recepción, todo diseñado para que pareciera que Derek no escatimó en gastos. Todo a su crédito, todo a su nombre, todo sumando $225.550. Esa tarde caminé hasta el muelle de la bahía, el que Derek había descartado tan descuidadamente como suficiente para mí. El sol se estaba poniendo, pintando el agua de dorado y carmesí. Tomé algunas fotos, la cámara cómoda y familiar en mis manos. Desde allí podía ver mi casa en el acantilado. Las luces estaban encendidas en la sala donde Derek, Merlin y Scott probablemente celebraban la confirmación de la reserva, haciendo los preparativos finales para su gran reunión. Todavía creían tener el control. Todavía pensaban que lo peor que había pasado era la anulación del préstamo, un contratiempo menor antes de su gran regreso. No tenían idea de que, en exactamente 5 días, estarían en el lobby de Sapphire Shores, viendo su mundo derrumbarse en tiempo real. Ninguna idea de que cada persona a la que habían dañado estaría allí para presenciarlo. Ninguna idea de que el inversor en el que confiaban pasaría de largo para abrazarme a mí en lugar de a ellos. La anticipación era casi más dulce que la venganza misma. Casi. Tomé una última foto del atardecer y regresé a la casa. Derek estaba en la terraza, teléfono en la oreja, riendo de algo. Me vio y su sonrisa se desvaneció ligeramente, lo justo para mostrar que aún no confiaba en esta versión calmada y complaciente de mí. Hombre inteligente. Tarde, pero inteligente. Buenas noches, Derek, dije amablemente al pasar. Gran semana para usted. Sí, dijo cauteloso. Sí, lo es. Entré en la casa, dejándolo allí en la oscuridad creciente,
probablemente preguntándose por qué parecía tan despreocupado ante su próximo triunfo. 5 días más, y lo entendería todo. Yo estaría allí con mi cámara, listo para capturar cada momento de su comprensión. El 20 de agosto llegó con cielos despejados y temperaturas rozando los 90 grados. Perfecto clima para un resort de playa. Perfecto clima para ver cómo el mundo de alguien se desmorona. Conduje hacia Sapphire Shore solo, tomando la ruta escénica por la costa. El Mustang ronroneaba bajo mí, recién restaurado, con la pintura azul profundo reluciendo al sol. Todo encajaba en el momento justo. Derek, Scott y Merlin habían salido 2 horas antes, cargados con materiales de presentación y optimismo desesperado. Los observé desde la ventana de mi taller, Derek revisando su reloj obsesivamente, Scott cargando 3 bolsas de portátil, Merlin revisándose el cabello en el espejo del auto. Entraban en una trampa tan cuidadosamente construida que nunca la verían hasta que se cerrara a su alrededor. Llegué al resort a la 1:47 de la tarde. Diana Chow me recibió personalmente en el estacionamiento. Su sonrisa profesional era cálida y genuina. Señor Harrison, todo está listo. El banner de bienvenida, el nombre de Derek Turner, letra de 48 puntos, imposible de pasar por alto. Sus ojos brillaban entre diversión y satisfacción, junto con las tarjetas de itinerario para los 67 invitados. Cada una personalizada, agradeciendo su asistencia al exclusivo evento de networking de Derek Turner. «Se ha superado, Diana», dije. Después de lo que me contó sobre la cancelación de mi reserva del Día del Padre. Ella negó con la cabeza. Considerélo cortesía profesional entre veteranos de la hostelería. Hice el check-in en mi suite, vista al mar, esquina del edificio, punto perfecto para observar el lobby abajo. La cámara lista sobre el escritorio, lentes limpios, baterías cargadas. Había fotografiado paisajes durante años, pero hoy documentaría algo mucho más satisfactorio. A las 2:03 de la tarde, el auto de alquiler de Derek llegó a la entrada. A través del teleobjetivo, los observé bajar. Derek con su mejor traje, proyectando confianza, Scott nervioso, revisando el teléfono cada 30 segundos, Merlin con un vestido probablemente más caro de lo que podían permitirse, haciendo el papel de madre del exitoso empresario. Entraron al lobby como si fueran dueños del lugar. Diana los recibió con profesionalismo impecable. «Buenas tardes. Debe ser usted el señor Turner». «Sí, soy el organizador de este evento», dijo Derek. Derek Turner, Turner Strategic Solutions, mi socio Scott Kelly y mi madre, Merlin Turner. «Maravilloso. Sus invitados ya están comenzando a llegar». La sonrisa de Derek se apagó. «¿Invitados? Esperamos a Frederick Walters a las 6. Solo su equipo y el nuestro para la presentación». «Oh», dijo Diana, consultando su tablet con perfecta inocencia. «Según nuestro sistema, tiene 67 asistentes confirmados para su evento de networking de 3 días. Muchos ya se registraron». Observé la cara de Derek a través de la cámara. Confusión, los ojos entrecerrados mientras intentaba procesar información que no coincidía con su realidad. «Imposible. Solo reservé la sala de conferencias para mí». Marcus Jenkins, el mayor competidor de Derek, entró en el lobby con confianza y colonia cara. Lo había conocido una vez en una conferencia del sector. Operador astuto, nunca olvida un desaire. Jenkins, su voz tembló ligeramente. «¿Qué hace usted aquí?» Su asistente me llamó personalmente, sonrió mostrando todos los dientes. Dijo que quería limar asperezas con un evento exclusivo. No podía rechazar la invitación. Derek miró a Scott con pánico. «No tenemos asistente». Detrás de Marcus, entraron 4 personas más. Reconocí a 3 de ellas de mi investigación, otros competidores de Derek, hombres a los que había socavado, insultado o engañado en los últimos 5 años. La cuarta era una mujer de 50 años con cuaderno de periodista, Sarah Collins, reportera del Sarasota Herald Tribune. Le había enviado una pista anónima sobre Turner Strategic Solutions 3 semanas antes. Parecía haber seguido la pista. El rostro de Derek pasó de confundido a pálido. «Esto es un error. Diana, ¿puede revisar la reserva? Solo reservé para mí».
La sonrisa de Diana no flaqueó al mostrarle la tablet. Todas las 87 habitaciones de Sapphire Shores Resort están reservadas a su nombre del 20 al 22 de agosto. 3 días, propiedad completa. Contrato firmado el 5 de junio. ¿Qué? Salió de su boca, entrecortado. Imposible. Nunca. El costo sería de $225.500, dijo Diana amablemente. Aunque ofrecimos descuento de lealtad, el monto completo fue cargado a la tarjeta registrada. Scott agarró a Dererick del brazo. Dime que no firmaste nada sin avisarme. Que no gastaste $250.000. No lo hice. La voz de Dererick se elevó, llamando la atención del lobby. Solo reservé una sala de conferencias, $18.000. No, señor. Si desea revisar el contrato, tengo una copia aquí, dijo Diana, sacando un folder. Su firma está en la página 3. A través del lente, vi a Dererick tomar el folder, manos temblorosas. Pasó a la página 3, y desde 5 pisos arriba pude ver cómo la sangre se le retiraba del rostro. Era su firma, lo suficientemente parecida como para que la mayoría nunca notara las sutiles diferencias. Suficientemente cercana como para que yo hubiera practicado 15 veces antes de que el contacto de Edward Glenn en el bufete lo dejara perfecto para pasar la inspección casual. Esto no, balbuceó. Derek miró alrededor, buscando a alguien a quien culpar. Sus ojos se posaron en Scott, en Merlin, en la creciente multitud de invitados no deseados. ¿Quién hizo esto? El timbre del ascensor sonó. Salí al lobby, traje de lino planchado, cámara colgada al cuello, disfrutando cada centímetro como profesional retirado en un resort de playa. Derek me vio y todo su cuerpo se tensó. «Tú», susurró. Caminé hacia la recepción, asintiendo amablemente a Diana. «Diana, gracias por las excelentes instalaciones. La suite es perfecta. Siempre un placer, señor Harrison». La boca de Dererick se movió sin emitir sonido por un momento. Luego encontró su voz, lo suficientemente alta para resonar en el mármol del lobby. ¿Tú? Esto fuiste tú. Lo miré con sorpresa fingida. Derek, no sabía que vendrías. ¡Qué coincidencia! ¿Coincidencia? Su rostro pasó de pálido a rojo, venas sobresalientes. Tú preparaste esto. Cancelaste mi verdadera reserva y, esto. Cancelé tu reserva, dejé que la confusión tintara mi voz. Derek, creo que cancelaste la mía en junio por el Día del Padre, ¿recuerdas? Dijiste que debía olvidar el viaje a la playa, que yo era solo un viejo tonto que podía arreglárselas con el muelle local. El silencio que siguió fue exquisito. Marcus Jenkins levantó las cejas. Es su suegro, ¿verdad? El que mencionó en la reunión de la cámara. Los ojos de Dererick se abrieron. Nunca. Eso no fue. Dijo que era senil, continuó Marcus, entusiasmado con su tema. Que no podía manejar sus asuntos y que tú le hacías un favor tomando control de sus activos. Varios tenían sus teléfonos grabando. Sarah Collins escribía rápido en su cuaderno. Dererick se giró hacia mí, desesperación y rabia en el rostro. ¿Qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste? Sonreí. No era una sonrisa cálida. No cancelé tu reserva, Derek. Tú mismo reservaste la sala de conferencias. Yo solo me aseguré de que tu evento fuera todo lo que merecía. Todos tus competidores en un solo lugar, los clientes a los que defraudaste, algunos periodistas interesados en tus prácticas comerciales. Ah, y también invité a Frederick Walters. Aunque debo mencionar que él no está aquí por ti. Dererick los vio, se dio cuenta de que estaba superado y retrocedió. Pero la furia en sus ojos prometía que esto no había terminado. A las 6:02 de la tarde, Frederick Walters llegó. Yo estaba en el vestíbulo cuando entró, y me aseguré de que Dererick me viera recibirlo, ver el abrazo, la calidez genuina, la amistad sincera de dos hombres que realmente se respetaban. Derek comenzó a acercarse, Scott medio paso detrás, con los materiales de la presentación apretados como si fueran armas. Claramente habían decidido hacer un último intento desesperado. Señor Walters, la voz de Dererick era demasiado alta, demasiado ansiosa. Gracias a Dios que está aquí.
Sé que ha habido cierta confusión con este evento, pero quería asegurarle que Turner Strategic Solutions sigue muy interesada. Frederick lo miró con expresión vacía. Lo siento. ¿Nos conocemos? Derek se congeló. He estado tratando de comunicarme con usted durante meses. Derek Turner, Turner Strategic Solutions. Le envié nuestra propuesta completa, análisis de mercado, proyecciones de crecimiento. Ah. La expresión de Frederick permaneció educadamente distante. No recuerdo, me temo. Mi asistente revisa cientos de propuestas al mes. Solo una fracción llega a mi escritorio. Se volvió hacia mí. Frank, ¿vamos a cenar? Me muero de hambre, y prometiste ese lugar de mariscos que mencionaste. Por supuesto. Comencé a caminar, luego me detuve. Oh, Derek, ya que estás organizando este encantador evento de networking, deberías aprovecharlo al máximo. Creo que hay una periodista del Herald Tribune aquí, Sarah Collins. Estaba haciendo preguntas sobre tus prácticas comerciales más temprano. Podría ser una buena oportunidad para aclarar algunas cosas. El rostro de Derek pasó por varios colores antes de quedarse en un gris enfermizo. Mientras Frederick y yo nos dirigíamos al restaurante, escuché la voz de Sarah Collins detrás de nosotros. Señor Turner, me encantaría obtener su comentario sobre los documentos de poder notarial falsificados que se presentaron en el banco. Mis fuentes indican que sacó un préstamo sobre una propiedad que no era suya. El restaurante tenía vistas al océano y un excelente vino. Frederick y yo hablamos de su padre, de los viejos tiempos en la industria de la hospitalidad, de todo excepto del hombre que se estaba derrumbando 3 pisos más abajo. A las 8:47 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Diana, situación en el vestíbulo escalando. Pensé que debería saberlo. Me excusé y caminé hasta el balcón con vista a la entrada del resort. Incluso desde esa distancia, podía escuchar las voces elevadas. Derek discutía con 3 hombres, los clientes a los que había defraudado, exigiendo su dinero de vuelta. Marcus Jenkins grababa todo con su teléfono. Scott trataba de alejar a Derek, pero Merlin lo empujaba hacia adelante, gritando algo sobre defenderse. La seguridad intervino, separando a todos, pero el daño ya estaba hecho. Decenas de teléfonos lo habían capturado. Para mañana, estaría en todas las redes sociales. A las 10:30 de la noche, Valerie llegó. No la había invitado. No quería que viera el colapso de su esposo en tiempo real, pero había conducido hasta allí de todas formas, probablemente después de que Derek la llamara desesperado. La encontré parada afuera del vestíbulo, mirando a través de las puertas de cristal mientras Derek caminaba como un animal enjaulado, teléfono en mano, probablemente llamando a todos los contactos que le quedaban, buscando una salida. Papá, su voz era pequeña. ¿Qué hiciste? Me defendí, dije en voz baja, y documenté lo que intentaron hacerme. Pero esto, gesticuló hacia el resort, hacia el caos visible a través de las ventanas, es destrucción. No, cariño. Esto son consecuencias. Me giré para enfrentarla. Tu esposo falsificó mi firma para robar $45,000. Intentó declararme incompetente. Él y Merlin planearon activamente enviarme a un asilo y quedarse con todo lo que había trabajado. Esto, señalé el resort, es solo para asegurar que todos vean quién es realmente Derek Turner. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no apartaba la mirada. No sabía de los documentos falsificados ni de los planes del asilo. Pensé que dijiste que habías aceptado ayudar con el préstamo. Sé que no lo sabías. Por eso no estás allí con ellos ahora. Toqué suavemente su hombro. Valerie, tienes una decisión que tomar, pero debes hacerlo con toda la información. Ven a mi suite mañana por la mañana. Tengo documentos que necesitas ver. Ella asintió, secándose los ojos, y se fue sin entrar. Regresé a la terraza y observé el océano bajo la luz de la luna. Mi cámara estaba a mi lado, la tarjeta de memoria llena de imágenes del día, la confusión de Derek tornándose en horror, los desesperados intentos de Scott de controlar la situación, la furia de Merlin al comprender la trampa, pero también el abrazo genuino de Frederick y la ejecución profesional de Diana. El momento en que Derek finalmente entendió que el viejo tonto lo había superado en todo. Al día siguiente habría más consecuencias.
facturas, demandas, todo el peso de su desastre. Pero esa noche solo me senté y escuché las olas, sintiéndome más ligero que en años. La trampa estaba puesta. El resto era solo limpieza. El desenlace llegó más rápido de lo que Derek podía imaginar. Para la mañana del viernes 22 de agosto, la tormenta en redes sociales ya era viral. Vídeos del colapso de Derek en el vestíbulo, fotos discutiendo con los clientes defraudados, capturas de pantalla de los documentos falsificados publicados por Sarah Collins en su dura investigación. Turner Strategic Solutions perdió a sus 3 clientes restantes en 48 horas, no por demandas ni quejas formales, simplemente rescindiendo contratos y siguiendo adelante. En los negocios, la reputación lo es todo. La de Derek ahora era un residuo tóxico. Lo observé desde mi taller mientras trabajaba en los últimos detalles del Mustang y mi teléfono no dejaba de vibrar con actualizaciones. La deuda total se había cristalizado en una cifra imposible, $344.450. Los cargos del resort que Diana tenía derecho a reclamar, el préstamo de alto interés que tomaron en desesperación, el préstamo bancario anulado, la sala de conferencias que Derek realmente había reservado. Sin salida, sin inversores, sin negocio, sin futuro. El 25 de agosto, mientras ajustaba el carburador del Mustang, escuché pasos. Valerie estaba en la puerta, ojos rojos e hinchados. Había estado en el resort, pero había regresado sola a casa la mañana después del desastre. «Papá», su voz se quebró. «¿Podemos hablar?» Dejé mis herramientas. «Por supuesto, cariño». Se sentó en el banco de trabajo, manos entrelazadas entre las rodillas, y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas y dignas, sino sollozos horribles de alguien cuyo mundo entero se había hecho pedazos. No sabía, logró decir entre respiraciones. Sobre el préstamo, los documentos falsificados, todo eso. Derek me dijo que habías aceptado ayudar, que querías contribuir a su negocio porque creías en él. Él te manipuló, Valerie, durante años. Eso es lo que hace, encuentra lo que la gente quiere creer y se lo da. Pero los folletos del asilo, los papeles de tutela, Merlin decía que estabas olvidando cosas, que necesitábamos protegerte. Yo me reunía con abogados e investigadores. Por eso parecía olvidadizo y deambulaba a horas extrañas. Saqué la carpeta que había estado guardando en mi escritorio y la puse sobre el banco entre nosotros. Debes ver esto. Todo. No porque quiera hacerte daño, sino para que entiendas lo que casi ocurrió. Sus manos temblaron al abrirla. El primer documento era el poder notarial falsificado. Mi firma estaba expertamente falsificada, pero no del todo correcta. Luego, el registro bancario mostrando el préstamo de $45.000 tomado contra mi casa, los mensajes de Scott sobre cómo deshacerse del viejo, los correos de Merlin discutiendo que así lo sería menos probable que me permitiera contactar a Valerie. Con cada página, el rostro de Valerie pasaba del shock al horror y luego a algo más duro, más frío. «Iban a encerrarte», susurró. «Tomar todo, y yo casi los ayudé. No lo sabías. Se aseguraron de que no lo supieras. Pero yo debería haberlo sabido». Ella me miró, lágrimas otra vez, pero con la mandíbula firme. «Eres mi padre. Debería haberte protegido. En cambio, dejé que mi esposo te robara, dejé que su madre me envenenara contra ti. Dejé que eso sucediera. Valerie, no». Se levantó, con la carpeta apretada en sus manos. «No, papá. Necesito asumir esto. Elegí a Derek. Elegí creerle a él en lugar de a ti. Elegí ignorar todas las señales porque tenía demasiado miedo de admitir que cometí un error». Respiró hondo. «¿Qué hago ahora?» Me levanté también, frente a ella. «Esa es tu decisión. Pero debes tomarla con toda la información. Derek no va a cambiar. Este desastre no le enseñará humildad ni honestidad. Encontrará otra víctima a quien culpar y explotar. La pregunta es si quieres estar ahí cuando lo haga». Asintió lentamente y se marchó, aún con la carpeta en sus manos. 3 días después, el 28 de agosto, Derek apareció en la casa con flores y desesperación. Yo estaba en el taller cuando escuché su voz en la terraza, alta y suplicante. «Valerie, por favor, podemos arreglar esto. Lo haré bien. Lo juro».
Dame otra oportunidad. Solo una más. A través de la ventana, la vi de pie, brazos cruzados, rostro inexpresivo. Otra oportunidad. Su voz era hielo. Has tenido 5 años de oportunidades, Derek. Cada vez que cuestionaba algo, tenías una explicación. Cada vez que algo parecía mal, me hacías creer que era mi imaginación. Cada vez que defendía a mi padre, me hacía sentir que lo elegía a él sobre nuestro matrimonio. Estaba bajo presión. El negocio estaba fallando. Entré en pánico. Cometí errores. Falsificaste la firma de mi padre para robarle. Intentaste declararlo incompetente. Tú y tu madre planearon encerrarlo en un asilo y tomar todo lo que trabajó. Se acercó un paso, y aunque estábamos a más de 15 metros, pude ver cómo Derek se estremeció. Eso no son errores. Eso es quien eres. Valerie, te amo. No, amas lo que representaba, el dinero de mi padre, sus conexiones, su casa. Pero nunca me amaste. De lo contrario, no habrías pasado 5 años mintiéndome en la cara. Entró en la casa. Derek se quedó un momento, luego trató de seguirla, pero la puerta se cerró antes de que llegara. Esa noche, encontré los papeles del divorcio sobre mi escritorio con una nota. ¿Puedes recomendarme un buen abogado? Llamé a Edward Glenn. Llegó septiembre con temperaturas más frescas y una sensación de cierre. La maquinaria legal avanzó con impulso inevitable. El caso de Derek por el poder notarial falsificado fue a juicio el 3 de septiembre. Scott, desesperado por salvarse, se convirtió en testigo del Estado, testificando contra Derek a cambio de inmunidad. Ver a Scott traicionar a su mejor amigo habría sido satisfactorio si no fuera tan predecible. Derek se declaró culpable. El juez le dio 2 años de libertad condicional y ordenó la restitución de $53.400 a mí por honorarios legales, costos de investigador y daños. Dinero que nunca tendría. Turner Strategic Solutions se declaró en bancarrota ese mismo día. La oficina en Main Street cerró. Los muebles lujosos se vendieron en subasta por una fracción de su valor. Merlin se mudó de mi casa el 5 de septiembre. La vi desde la terraza cargando sus pertenencias en un sedán oxidado, con el rostro torcido por una rabia apenas contenida. No había dicho nada desde el desastre en el resort, pero sus miradas hablaban por ella. Yo era la villana en su historia, el viejo cruel que destruyó el brillante futuro de su hijo perfecto. No me molesté en corregirla. Algunas personas nunca aprenden. Scott huyó a Texas el 7 de septiembre. Supe por rumores que trabajaba en un concesionario de autos en Austin, contando a quien quisiera escuchar que Derek lo había arrastrado a todo el desastre. Tal vez incluso lo creyó. Derek aguantó hasta el 10 de septiembre. Había estado viviendo en un motel barato cerca del aeropuerto, gastando los pocos ahorros que le quedaban. Supe esto porque el abogado de Valerie me mantenía al tanto del proceso de divorcio. Ese martes por la mañana, estaba en el taller dando el último pulido al Mustang cuando escuché un motor afuera. Un viejo Honda, oxidado y abollado, entró en la entrada. Derek bajó, 10 años mayor que hace 3 meses. El traje arrugado, el cabello sin lavar, los ojos hundidos por la falta de sueño. Se quedó mirando la casa, su antiguo hogar, su imperio perdido, sus sueños destrozados. Luego caminó hacia el taller. Seguí puliendo, sin mirar, dejándolo acercarse. Destruiste mi vida. Su voz era plana, vacía de todo excepto agotamiento. No, dije, puliendo un punto del capó. Simplemente dejé de fingir. No me percaté de lo que hacías. Tú me preparaste. El resort, los invitados, Walters, tú orquestaste todo. Yo orquesté consecuencias. Finalmente lo miré. Falsificaste mi firma. Me robaste. Intentaste declararme incompetente y encerrarme. ¿Qué creíste que pasaría? Su rostro se torció entre ira y desesperación. Intentaba salvar mi negocio, construir algo. Tenías todo, la casa, el dinero, las conexiones, y solo lo desperdiciabas. Jugando con autos, tomando fotos. ¿Para qué? ¿Construir un imperio sobre mentiras y fraude? Dejé el paño. Derek, ¿quieres saber la verdadera diferencia entre nosotros? No es la edad,
ni la experiencia, ni las conexiones. Es muy simple, nunca confundo aprovecharme de las personas con hacer negocios. Tú sí. Y por eso estás aquí, en mi entrada, sin nada, mientras yo sigo con todo lo que importa. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. No tengo a dónde ir. Eso no es mi problema. Valerie ni siquiera te habla. Mi madre no devuelve tus llamadas. Scott te traicionó. No tienes nada. Tienes exactamente lo que merecías. Tomé el paño de nuevo. Y Derek, una cosa más. Recuerda esto, nunca subestimes al viejo tonto que pasó décadas en una industria donde una palabra equivocada cuesta millones. Jugaste a ser empresario. Yo lo fui. Tenías las habilidades de un aficionado. Yo, la experiencia de un profesional. Eso siempre iba a terminar de una sola manera. Su rostro pasó por varias expresiones: negación, ira, dolor, aceptación. Antes de asentarse en la resignación vacía, se dio la vuelta y volvió a Londa, con los hombros caídos, derrotado en cada línea de su cuerpo. Lo vi alejarse. No sentí nada. Ni triunfo, ni lástima, ni satisfacción, solo la certeza tranquila de que la justicia se había cumplido. El Mustang brillaba a la luz de la tarde, totalmente restaurado, mejor que cuando era nuevo. 58 años de desgaste borrados con paciencia y precisión. Como mi vida, supuse, ambos viejos, ambos valiosos, ambos negándose a ser descartados. El 15 de septiembre, Valerie y los niños regresaron a casa. No a las habitaciones de invitados, sino a sus propias habitaciones, sus habitaciones permanentes. Esa mañana, ella estaba en la cocina, taza de café en mano, mirando la bahía. Gracias, dijo en voz baja, por mostrarme la verdad. Por protegerme incluso cuando no lo merecía. Eres mi hija. Eso no es condicional. Asintió y luego sonrió, una sonrisa real, la primera que había visto en meses. El Mustang se ve increíble. ¿Vamos a dar una vuelta? Cargamos a los niños en el asiento trasero y condujimos hasta el muelle. El mismo que Derek había mencionado con desdén aquella noche de junio, el muelle perfectamente bueno que era suficiente para un viejo tonto. Me estacioné y bajé, cámara en mano. El atardecer era espectacular, pintando el agua de oro y carmesí. Tomé foto tras foto, enmarcando cuidadosamente los momentos. Valerie estaba a mi lado, observando. ¿Eres feliz, papá? Bajé la cámara y la miré, a mis nietos jugando en el muelle, al Mustang restaurado y perfecto, a la bahía que se extendía infinitamente ante nosotros. Soy libre, dije. Y eso es mejor. Ella enlazó su brazo con el mío y nos quedamos allí, viendo el sol hundirse en el agua. Detrás de nosotros, el Mustang esperaba, paciente y hermoso. Delante, el océano se extendía infinito y lleno de posibilidades. En cambio, él me había devuelto la vida. El sol tocaba el horizonte y levanté mi cámara una vez más. Clic. Perfecto. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.